Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Recordarles, por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales de Orientación Semanal, también nuestro canal de YouTube como Orientación Semanal, así como también, por supuesto, de Instagram como Orientación Semanal Oficial y las redes sociales de Nicolás Mateo, que también siempre vive subiendo tics de cómo usted debe prepararse para viajar, cómo debe solicitar su visa, ¿verdad? Y también cuáles son los comportamientos que debe tener para entrar y salir sin problema de los Estados Unidos. Nicolás, dejábamos la pregunta abierta, sobre todo antes de la pausa, de la importancia de llenar bien los formularios, de tener una buena orientación a la hora de uno ir a aplicar, de uno solicitar documentos de esta naturaleza para uno viajar. Que hay personas que a veces, no, yo puedo hacer eso, y quizás eso también puede terminar en acciones adversas para lograr el objetivo. Mira, es importante que una persona, cuando va a buscar visa, pueda contar con un buen asesor de inmigración. Digo, no un asesor, sino un buen asesor de inmigración. Porque en la migración, como en toda cosa, hay gente buena y gente mala. Sí. Hay gente seria que te cumple y hay también delincuentes que te engañan. Hay de todo, ¿no? Pero estamos hablando de un buen asesor. ¿Por qué? Bueno, porque cualquiera llena el formulario del I-160 cualquiera lo llena. Eso es cierto. Cualquier gente inteligente llena el formulario. Ahora, llenarlo es una cosa y saberlo llenar es otra. Primero por el formulario, que hay dos cosas, el formulario y luego la cita. Hay gente, por ejemplo, en un caso me pasó que yo tuve estos días. Yo tuve una cliente que 4 veces le negaron la visa. 4 veces. Y ella fue donde mí para que le haga el proceso. Tía, mira que yo quiero ir, pero ya está frustrada. Pero frustrada 4 veces. Ocurre que ella tiene ella es socia de un salón de belleza. Ella tiene un salón de belleza con otra amiga. Y le habían llenado siempre el formulario como trabajadora de salón. Los trabajadores de salón, o lo que llaman los cónsules, los que tienen trabajo fácilmente transferibles, como los trabajadores de salón, los dueños de barbería, los que trabajan en talleres de mecánica, esos informales, esos talleres de la 20, los cónsules son renuentes a darle visa, porque ellos dicen que esa gente cambian fácil de trabajo. Pueden estar en un sitio ahora y mañana puede estar otro. Una estabilidad. Hay una estabilidad. Entonces, ¿qué pasó con esa señora? Que yo descubrí que ella, aparte de estar en un salón, ella tenía propiedad que alquilaba. O sea, ella era inversionista de bienes raíces, ella tenía varios apartamenticos. Entonces yo descubrí y le dije, mira, vamos a hacerte el proceso como que tú eres inversionista de bienes raíces, tú tienes alquiler de apartamento y no como salonera. Y tiene como, ¿verdad?, verificarse de que ella tiene ese correcto, tipo de... pero tiene entrada, alquilando el apartamento, ella recibe más ingresos que en el salón. Por tanto, no estamos mintiendo nada, estamos diciendo las cosas como son. Entonces le hicimos el proceso y le pusimos adicional que ella era socia de un salón que tenía un ingreso de 25,000 pesos en el salón. Pues ella fue a la cita y consiguió su cita. ¿Cuál fue la diferencia de antes y después? Bueno, que le hizo el proceso una gente que sabía y que antes se la hizo una gente que no sabía. Entonces ella 4 veces intentó con gente que no sabía y cuando lo hizo con gente que sabía, pues consiguió la visa. Entonces por eso es importante hacer un con alguien que sepa, porque aparte de llenar el formulario correctamente, con la cita, la mayoría de gente se quema en la cita. O sea, en las preguntas que hace el cónsul. ¿Por qué pasa eso, Nicolás? ¿Por qué? Porque la gente se pone nerviosa, la gente no ha preparado y porque el cónsul hace preguntas muy puntuales porque él solo tiene 3 minutos para entrevistar a una persona. 3 minutos. Él no puede durar contigo 5 minutos, ni 10, ni media hora, indagándote a ver, él te hace 3 o 4 preguntas. Y es importante que tú de la primera pregunta que te haga el cónsul, tú sepas responder adecuadamente para que él se interese en la siguiente pregunta, porque la primera te puede quemar. O tú te puedes quemar en la primera. Por ejemplo, frecuentemente la primera pregunta que hace un cónsul es ¿cuál es el motivo de su visita a los Estados Unidos? ¿Por qué usted quiere ir a los Estados Unidos? La mayoría de gente dice que van de paseo, o yo voy a conocer, o voy de turista. Es un error esa parte. Claro, porque eso no es una razón poderosa para los Estados Unidos. Porque además tú le estás diciendo al cónsul lo que él sabe. Tú el que va a buscar una visa de paseo a pasear, que va. Entonces eso es muy evidente. Es algo lógico, ¿verdad? Entonces el cónsul necesita una razón más poderosa que tú le des para tú viajar. Por ejemplo, tú puedes decir, mire, yo voy para Estados Unidos porque me nació un nieto y voy a conocerlo. Ya, Entonces, es una razón poderosa porque a veces es una razón familiar. Los cónsules dan mucha importancia a las cosas familiares. O tú puedes decir, bueno, yo voy a ir porque mi hermana está allá, se va a casar y nosotros vamos a acompañarla
vamos a acompañarle en ese matrimonio, en esa fiesta que ya va a ser. Quizá por eso se quema mucho, Nicolás, a la hora de esas entrevistas. Por esa pregunta se queman una gran cantidad de personas porque no saben responder adecuadamente por qué va a los Estados Unidos. Pero hay gente que le pregunta, pues sencilla, ¿a dónde tú vas a los Estados Unidos? Y no sabe decir correctamente. Yo voy donde mi hermano. Yo voy donde mi hermano que vive en el Bronx. En tal sitio. Tú tienes que también especificar dónde tú vas. Hay gente que ni siquiera sabe responder a dónde va y por eso por esa pregunta tan simple, la gente se quema. Porque el cónsul tiene que convencerlo que tú tienes claro de tu viaje. Claro. Entonces, si tú no sabes por dónde vas, significa que tú no tienes un viaje claro. No tiene un viaje claro. No tiene un viaje claro, entonces el cónsul lo ve. O sea, por eso es importante que un asesor te asesore, porque el asesor te va a decir y te va a preparar para las 12 o 13 preguntas posibles que te van a hacer. Porque puede entrar en profundidad para, ¿verdad?, determinar si tiene alguna, digo, en el caso del cónsul, si tiene alguna duda, va a seguir indagando sobre todo. Los cónsules te hacen normalmente tres preguntas, normalmente no pasan de ahí. Pero va a depender de ti que lleguen a 3 o que tengan quizás más de 3. Si te hacen muchas preguntas no es malo, es bueno. Es porque el cónsul ve que tú está en el carril derecho, pero le falta como alguito para él comprobar. Porque cuando el cónsul está preguntándole a la persona, es bueno que la gente sepa, el cónsul lo único que está buscando es que tú le demuestres que tú no te vas a quedar en los Estados Unidos. O sea, él no está buscando que tú le muestres que tú eres rico, ni que tú no. Él quiere que tú le muestres que tú no te vas a quedar. Eso es lo que él está buscando. Porque el cónsul, por la ley, por la INA, que es la ley de inmigración de Estados Unidos, el cónsul está obligado a presumir que tú te vas a quedar en los Estados Unidos. O sea, cuando tú llegas al cónsul, tú padeces de la presunción de que te va a quedar. Entonces, porque la ley obliga al cónsul a presumir que tú te vas a quedar. O sea, todo el ciudadano que va a buscar visa, el cónsul presume, porque la ley lo obliga. Partiendo desde ahí, que se va a quedar. Entonces el trabajo tuyo es demostrarle al cónsul que tú no te vas a quedar. Eso es lo que él busca, que tú le demuestres que tú no te vas a quedar en los Estados Unidos. Por tanto, las respuestas que tú tienes que hacer son bien contundentes. Por ejemplo, la gente le preguntan, ¿tú tienes hijos? Y dice, sí. Eso no es una respuesta para el cónsul. Señor cónsul, sí, yo tengo dos hijos de 7 y 10 años que viven conmigo y dependen de mí, por ejemplo. Entonces tú le das una respuesta completa al cónsul. Porque cuando el cónsul tiene hijos, te está buscando tu evidencia, está buscando tu arraigo familiar. No es igual si tú tienes un hijo así, pues puede tener 30 años, el hijo tener 40 y no depender de ti, no tiene nada que te ate a él ya, porque ese hijo está haciendo su vida. Pero si usted tiene hijo menor de edad, pero si tú tienes hijos mayor de edad, pero yo tengo un hijo, pero tengo 5 nietos que vivimos cerca. El nieto es un arraigo, el nieto obliga emocionalmente a la persona a venir a volver a su país porque el abuelo o abuela es débil con su nieto. Y ellos lo saben. ¿Cómo hasta el nieto ayuda de que a ti te pueden dar una visa? Porque tú tienes un arraigo. Yo tengo un hijo mayor de edad, pero tengo 5 nietos que ese hijo tiene, viven cerca de mí y van los domingos a mi casa. Entonces la respuesta que debe dar la persona debe ser corta, pero precisa y completa. Nicolás, pero a la hora, y yo veo que siempre hay esa inquietud, y es como una pregunta que normalmente utilizan también los cónsules. ¿Tiene usted familia en los Estados Unidos? ¿Qué es lo recomendable? Porque hay personas que a veces la respuesta varía mucho y también eso puede ser un arma de doble filo. Mira, lo recomendable siempre con el cónsul es decir la verdad. Porque si tú tienes familia en los Estados Unidos, posiblemente, o sea, el cónsul tiene manera de saber si tú tienes o no tienes familiares. Cuando el cónsul entra al sistema, él tiene a disposición todo, fíjate, hay un banco de datos. ¿Sí? Todo el que ha ido a Estados Unidos, de manera que ha entrado por un puerto o aeropuerto, aunque ya esté ilegal, tiene lo que se llama el récord migratorio. Todo el mundo tiene un récord, todo el que ha viajado tiene un récord migratorio. Entonces, si tú te llamas Juan Francisco Mora Herrera, el cónsul entra realmente Juan Francisco Mora Herrera y todo lo que sea Mora Herrera, le va a aparecer ahí. De una vez. Y se va a dar cuenta si tú tienes familiares o no. Entonces, dígale, si tienes familiares, dígale que tienes familiares. Le puede preguntar si la familiar está legal o está ilegal. Si está ilegal o está legal, dígaselo también si se lo pregunta. O sea, es importante con el cónsul decir la verdad, porque si tú mientes, ya el cónsul no te va a creer nada de lo que tú le digas y te se quemó. Entonces en el formulario inclusive hay que ponerlo, si tienes familiar, te hace una pregunta del formulario, que si tú tienes familiar, tiene que sí, te pide el nombre, la dirección, el teléfono de ese familiar, tiene que ponerlo. Lo que hay que saber es responder, si el familiar está legal o el ciudadano no hay problema, ahora si es ilegal, eso puede afectar que te den la visa.
Todo depende cómo tú respondas y cómo tú logres decirle al cónsul. Por ejemplo, yo tengo un familiar, se quedó ilegal. Yo, mira, sí, el hijo mío se quedó ilegal, pero ese muchacho es mayor de edad, nosotros estamos en contra de eso, se volvió loco y se quedó ilegal, pero es mayor de edad, nadie puede obligarlo a que haga cosas diferentes. ¿Tú me entiendes? Tú le respondes adecuadamente al cónsul y tú puedes combatir esa posibilidad de que te niegue la visa, pero siempre hay que responder la verdad al cónsul. Porque también, además de eso, en Estados Unidos mentir es un delito. Y una gente que hable mentir, el cónsul es un oficial, es una persona que tiene calidad oficial en los Estados Unidos. Mentirle al cónsul es mentir al Estado norteamericano. Si tú hablas mentira al cónsul, él inclusive puede ponerte una observación y evitar que tú jamás en la vida puedas darte una visa. Él tiene la potestad, porque mentir en Estados Unidos es un delito. Entonces tú no puedes hablar mentira al cónsul. Hay que decirle la verdad. Ahora, si hay verdad que puede afectarte, tú tienes que saber cómo contrarrestar esa verdad. Para eso están ustedes, para buscar la viabilidad para buscar la vuelta. Y ser certero. Mira, yo tuve un caso de una muchacha que fue a buscar visita de dos niños y la niña de ella le quitaron la visa porque el papá se vio involucrado en un asunto de droga. Y él le buscó visa a la niña. Pero la mamá no vivía con él. O sea, habían tenido esos niños de manera extraoficial, no se habían casado nunca. Sí. Y a la niña le quitaron la visa. Entonces la preparamos para esa pregunta. Porque puede haber venido la pregunta de si los niños de ella, ¿por qué ella no lo llevó? Y le explicamos cómo responderle a la pregunta adecuadamente. Mire, yo tengo dos niñas, le quitaron la visa porque su papá fue un asunto de justicia, pero yo no vivo con ese señor hace años, nosotros solamente tuvimos las niñas, pero ni siquiera fuimos casados nunca. A ella la quitaron porque ella consiguió la visa a través de él y es razonable que se la quiten, pero yo tengo nada que ver con el señor, yo soy una persona independiente y vengo con una visa porque yo quiero viajar a los Estados Unidos porque tengo negocio y quiero ir a comprar equipo para mi negocio. Y a la muchacha le dieron la visa. Ahora tenemos que prender el proceso para solicitarle la visa a la niña a través de ella. No tiene, ¿verdad? No tiene culpa que el papá. Aunque fue el papá, obviamente. Pero los Estados Unidos, los consulados, los cónsules, tienden a generalizar. Cuando a una persona le quitan la visa, todos los que dependen de él le quitan la visa. Fíjate que hay casos conocidos de políticos, el caso de Félix Bautista, por ejemplo, que le quitaron la visa a los hijos, porque ellos consiguieron la visa a través de él. Entonces, igual como lo ha expresado, que una vez ya los padres tienen y ellos pueden depurar, y si son menores de edad, ya he hablado de que a partir de un cierto tiempo, ¿verdad? Los 14 ya van a tener que hacer presencia, pero los padres hacen esas acciones para lograr que sus hijos también tengan ese beneficio. Así que antes era automático, o sea, bueno, todavía hasta el día 2 de septiembre, prácticamente automático. El padre solicita, llena el formulario y eso, y va y ve ese día acá, lleva los pasaportes, si quiere tiene que ir con el niño, si es de 14, y lo deposita, y la visa se la dan, es porque el papá tiene visa. Pero cuando se la quitan por la misma razón, porque fue el papá que se la dieron, no fue el niño que se la dieron. No fue el niño, así es. Pero el niño, entonces el otro padre que no tiene ningún vínculo, que no tiene nada que ver con ese caso que se presentó, puede solicitarle nuevamente visa al niño y el cónsul puede y darle la visa nuevamente al niño porque el otro padre que no está vinculado con el que tuvo el problema judicial fue el que la solicitó. O sea que eso es muy posible conseguirlo. Bueno, Nicolás, finalmente ya, ¿qué mensaje le envías tú a esa gente esos dominicanos que quizás tienen las condiciones y por asunto de miedo, temor de que se vaya a negar, puedan solicitar sus visas y también cómo te contactan para tus servicios? Bueno, lo importante es que la gente entienda que todo el mundo puede viajar, que lo que hay que tener una condición mínima económica para hacerlo, que no hay que tenerle miedo a esto, ir preparado, buscarse un buen asesor, porque un problema tenemos, Juan Francisco, es que hay mucha gente que tiene pensado ir a gastar 100,000 pesos, pero no quiere gastar 25, 30 por un asesor. Entonces, sí. O sea, quiere conseguir la visa, pero quien puede conseguir la visa no quiere pagar. Es un problema que es un tema, sí.
De tal manera que... Y pierde más, porque después que entonces sí, porque entonces ahorita la quema, entonces tiene el problema que perdió el dinero, pero también tiene ese antecedente ahí, porque cuando usted le queman una visa, usted tiene un récord migratorio que cuando el cónsul usted huele y abre y dice, le queman la visa. Entonces, cuando usted le queman la visa, hay un prejuicio y el cónsul tiene un prejuicio. Ahí se aumenta, ¿verdad? La cantidad de preguntas. Exactamente. Entonces, y la posibilidad que se la niegue. Por tanto, es importante que usted tenga un buen asesor para conseguir la visa. Entonces, para contactarnos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Nicolás Mateo Migración, o escribirnos por WhatsApp al teléfono 809-350-8220, reitero, 809-350-8220, o por redes sociales, Nicolás Mateo Migración. Bueno, Nicolás, agradecerte que haya venido y bueno, vamos a dejar este espacio abierto, ¿verdad? Para más adelante que siga trayendo esas informaciones, sobre todo esas orientaciones que yo creo que son muy válidas y una muestra del buen servicio que tú brindas es que tú has expresado algunos casos que has venido resolviendo y de qué manera lo hace. O sea que yo creo que eso también es algo que llena de credibilidad a ese trabajo que viene brindando. Así es, muchísimas gracias, don Francisco. Y en otro momento nos encontramos por aquí para seguir orientando a la gente sobre visa. Así es. A ustedes no se muevan porque luego de la pausa un resumen de otras informaciones que han sido noticia durante esta semana.